Vamos a pasar después de conocer muy bien la fisiopatología, pues claro, habrá que tratar a estas pacientes y a estos pacientes, y tenemos a la doctora Tamara Gracia, que te tocaba presentar ahí. Bueno, a la doctora Tamara Gracia, que además, bueno, pues tengo la suerte de trabajar con ella en el mismo hospital y nos va a actualizar el tratamiento del melasma. Pues muchas gracias a vosotras, sobre todo por invitarme, y espero poder estar a la altura de los magníficos ponentes que tenemos. Voy a hablar de la actualización del tratamiento del melasma. No tengo ningún conflicto de interés y, como ya ha dicho el doctor Ocampo, estamos ante una patología en la que la etiopatogenia es muy compleja. Necesitamos una comprensión profunda de su etiología y de sus factores desencadenantes y, por lo tanto, vamos a estar ante una patología en la que el tratamiento puede ser un reto complejo. En este artículo que salió este año sobre las tendencias que existen en el tratamiento del melasma, podemos ver que en el 2001-2005 principalmente se trataba o bien con hidroquinona, glicólico, retinoico, pero esto hemos visto cómo ha ido evolucionando con la aparición de diferentes fuentes de luz, láseres, diferentes cosmecéuticos, hasta la actualidad, que generalmente el tratamiento del melasma se basa en 4 pilares básicos que vamos a ver. Los 4 pilares serían los agentes tópicos, la medicación sistémica, los procedimientos dermatológicos y, sobre todo, la base del pilar, que es transversal a todos, sería la fotoprotección. Empezaremos por los tratamientos tópicos, y es que es el siguiente peldaño a la fotoprotección, como pueden ver aquí. Generalmente los tratamientos que tenemos para el melasma, sobre todo, se encargan de actuar en la vía de la síntesis de melanina. Pueden actuar antes de la síntesis a través de la inhibición de la transcripción, como la tretinoína. Pueden actuar durante la síntesis de la melanina, como por ejemplo los que inhiben la tirosinasa, como el tranexámico, el butilresorcinol, arbutina, acelaico, hidroquinona, tiamidol o incluso también los antioxidantes. Y después de la síntesis de la melanina, mediante la inhibición de la transferencia de los melanosomas, como la niacinamida, o gracias al recambio de la aceleración del turnover, de acuerdo, que sería, por ejemplo, los retinoides. Dentro de las sustancias despigmentantes se han utilizado muchas, pero principalmente la más usada ha sido las que os pongo aquí: hidroquinona, acelaico, vitamina C, cógico y tretinoína. Cuando nos preguntamos cuál es el fármaco tópico mejor, ¿de acuerdo?, existe una revisión sistemática y este metaanálisis en el que incluyen un total de 1078 artículos con 36 estudios, y lo que se observa es que la triple terapia con hidroquinona, tretinoína y corticoides son los tratamientos más efectivos. Esta sería la triple terapia o fórmula de Kligman, que gracias a la formulación magistral la podemos adecuar o la podemos customizar a nuestros pacientes. Podemos, por ejemplo, cambiar la hidroquinona por el cógico, el fítico, la arbutina, cambiar el retinoico por el glicólico, láctico, salicílico, la dexametasona también se puede cambiar, e incluso también las bases cambiar el ungüento por crema gel o base Biller, e incluso añadirles otros antioxidantes que son fundamentales para el tratamiento del melasma. En esta revisión del doctor Desai, que lo tenemos hoy aquí, vemos que existen muchos cosmecéuticos, pero sobre todo yo me voy a centrar en la cistiamina y el tiamidol, que, como pueden ver, tienen importantes y robustos ensayos clínicos y, sobre todo, en cuanto a efectos adversos, podemos ver que son escasamente reportados. La cistiamina, con su cambio a cistiamina isobiónico-amida, lo que se ha visto es que es capaz de inhibir la tirosinasa y la peroxidasa, y este estudio, que se publicó en febrero del año pasado, lo que se ha visto es que cuando se compara con la triple fórmula tiene una efectividad similar, no es un estudio de no inferioridad, pero la calidad de vida, el feedback de los pacientes fue superior. Y sobre todo hablar dentro de estos del tiamidol. El tiamidol, como pueden ver, es aquel que con menor concentración va a inhibir sobre todo más la tirosinasa, y sobre todo va a inhibir la tirosinasa humana, ¿de acuerdo?, porque ya saben que el resto de inhibidores de tirosinasa sobre todo se han hecho para inhibir la tirosinasa fúngica. Así, existen diferentes papers publicados en los que se observa cómo desciende la puntuación MASI y también cómo descienden los lentigos solares.
Sobre todo tenemos que tener en cuenta qué paciente tenemos delante y sobre todo incluso con el tratamiento tópico, ya que si tenemos una paciente embarazada evitaremos el uso de retinoides, hidroquinona y corticoides y nos centraremos más en el cógico, glicólico o acelaico. Pasemos a los procedimientos. Dentro de los procedimientos, los más usados han sido los láseres. ¿Pero con qué láser nos quedamos? Bueno, en esta revisión sistemática y metaanálisis podemos ver que el láser que más disminuye el MASI sería el láser CO2 fraccional ablativo, seguido del láser neodymium Q-switch a 1064. Pero también vemos que en cuanto a fuentes de luz están cobrando importancia los papers sobre la fotobiomodulación. La fotobiomodulación está surgiendo como un tratamiento muy prometedor, ya que el uso de estos láseres a baja intensidad en el rango del rojo, incluso del infrarrojo, van a tener una capacidad de regular la expresión génica, de regular la expresión de la tirosinasa y sobre todo también en la vascularización. Pasemos a los peelings. También se han usado diferentes tipos de peelings, pero podemos observar que dentro de los más que mejor se ha visto y que menos después igual hiperpigmentaciones pueden dejar, en este metaanálisis el mejor parado, digamos que sale el ácido glicólico seguido del ácido tricloroacético y sobre todo evitar esos peelings de profundidad media y siempre con una fotoprotección muy estricta. Otro procedimiento sería el plasma rico en plaquetas. ¿Por qué es efectivo? Porque inhibe la síntesis de la melanina mediante la activación retardada de la vía ERK. Se ha visto que el plasma rico en plaquetas, cuando lo comparamos con el tranexámico en microinyecciones, incluso existe un descenso del MASI. Pero sobre todo, este tratamiento es eficaz en combinación, como pueden ver aquí, el uso de plasma rico en plaquetas más la combinación del tranexámico, por ejemplo, tópico. Esto supera al uso simplemente del tranexámico. Es decir, son fármacos que actúan mediante sinergia. Y también, últimamente, existen muchos papers sobre el uso de la toxina botulínica. ¿Por qué? Esto no es casualidad y es que la toxina botulínica puede inhibir los receptores de la acetilcolina en los melanocitos. Por lo tanto, se promete un tratamiento también muy prometedor. También hablaremos del microneedling. Dentro del microneedling, esta revisión en la que incluyen más de 1000 pacientes que se incluyen tanto con dermarol con dermapen, de 1 a 12 sesiones con intervalos de 0 a 4 semanas, la combinación efectiva es si lo usamos con otros cosmecéuticos. En el Congreso americano y en el post-americano, que también lo comentó el doctor López Estebarán, se ha visto que el microneedling asociado a radiofrecuencia y asociado a cistiamina, de acuerdo, tiene una importancia, es un tratamiento muy bueno para el descenso del MASI en los pacientes con melasma. Pero es que el microneedling se ha usado asociado a muchos tratamientos, principalmente a vitamina C, pero también al uso de la metformina tópica. Así, vemos que en la combinación con metformina existe una mejora en el 48,29% de los pacientes frente a los que se asocia a vitamina C. Pasamos al tratamiento oral y, sobre todo, de los tratamientos orales más usados ha sido el tranexámico. El tranexámico, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece una versatilidad porque lo podemos utilizar tópico, en microinyecciones y, sobre todo, oral. Como muy bien ha explicado el doctor Ocampo, esto es porque inhibe el plasminógeno, desciende la plasmina y todo esto, de acuerdo, por la vía de las prostaglandinas, va a descender la tirosinasa. Como ya he dicho, el tranexámico podemos utilizarlo de diferentes maneras, pero lo que se ha visto es que lo más eficaz sería usarlo de manera oral a 250 miligramos cada 12 horas. De acuerdo, se ha visto que hasta 4 meses después el 90% van a tener una mejoría en el melasma. También lo podemos utilizar con microinyecciones, 4 miligramos mililitros, o bien mediante tópico, que sería similar al uso de una hidroquinona al 2%. Pero también repito que lo más importante es usarlo con combinaciones. Dentro de los efectos adversos, son leves, pero los más frecuentes: dolor abdominal, náuseas y vómitos y alteraciones menstruales. Es importante que tienen saber las contraindicaciones y que antes del inicio de un tranexámico oral deberíamos hacer un screening de trastornos de coagulación, ya que está contraindicado en los estados de hipercoagulabilidad.
como novedoso y que este año se ha comentado mucho también en el Congreso americano, sería el uso de la metformina. También no solo tópica, sino también oral. Tópica hay que saber que como tiene una baja lipofilia, habría que formularla a una concentración alta, principalmente a un 30%. Y es tan eficaz como la triple combinación. Y oral se ha visto que en los pacientes que reciben metformina 1000 miligramos día y frente a los que no lo reciben asociado a, en este caso, a tricloracético, a un peeling, mejoran mucho más los pacientes que están en el brazo de la doble combinación. Y ya para fotoprotección, es muy importante a los pacientes decirle que se fotoprotejan. Fotoprotección con las medidas habituales, pero también mediante filtros. Ya hemos dicho que es muy importante el UVA en la pigmentación, pero también la luz visible, a través, de acuerdo, no solo de la estimulación de los queratinocitos, sino también de la opsina 3 y de las diferentes células que nos han comentado previamente. Así que cuando vamos a elegir un fotoprotector, en el artículo de Morgado y colaboradores, lo que nos comentan es que tenemos que utilizar un fotoprotector de amplio espectro con un factor de protección solar superior a 30 y un UVA superior a 20. Es muy importante también el usar fotoprotectores tintados, ya que los que contienen óxido de hierro en su formulación tienen valores de visible superior a 3, a una concentración del óxido de hierro del 3,2. Y luego nuevos filtros que van a cubrir ese UVA largo y esa luz visible en el rango del azul, tal como el Triasor o el Mexoril 400. Y no nos olvidemos de los antioxidantes, su papel en la patogénesis de los trastornos de la hiperpigmentación. Así ha demostrado que Polipodium leucotomos nos podría ayudar como un tratamiento alternativo. Así que los algoritmos que propone el doctor Ocampo en esta revisión, sobre todo necesitamos dividirlos en función del MASI. Si es un MASI menor de 5 con tópicos y fotoprotección, pero si es superior a 5 necesitamos añadir otro pilar más que serían los procedimientos. Y como pueden ver, ir reevaluando. Similar es el algoritmo que propone el doctor Desai, ¿de acuerdo? En este caso en pacientes con fototipos altos, pero yo más que una conclusión me quedo con una reflexión, que la doctora Gilaberte lo dijo el otro día en su sesión. No solo está en nuestras manos, está en las manos de todos, ¿de acuerdo? Ya que la contaminación se ha visto que puede generar ese aumento del melasma, ¿de acuerdo? Como se ha visto en estudios en práctica clínica real o en estudios in vivo cuando se les aplica las partículas de combustión de diésel. Por lo tanto, no solo está en nuestras manos, hay que cuidar, como ya sabemos, la salud del planeta. Y desde la Tierra del Sol de Sorolla, pues también saber que cuidar la piel bajo el sol pues puede ser un arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ara. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Sí. El doctor Ocampo. ¿En el micrófono para que se grabe? Por fin. Si no, no. Muy completa su revisión. Yo nada más, hay un tema ahorita muy controversial en el mundo, que es el uso del glutatión. Yo no sé si en España hay una moda ahora. Ahora estuvimos en Sudamérica, ahí lo están recomendando oral. No es tanto el problema es que ahora en los países, sobre todo árabes, están usando mucho el glutatión intravenoso con todos los riesgos que tiene. Y yo no sé si aquí en España, mi pregunta es si en España hay algún tema con esta sustancia o qué ha revisado usted sobre esto. No, de momento no, pero es posible que pronto tengamos ese problema. Pero de momento no hemos tenido ninguna alerta ni lo que he revisado no hemos tenido nada. Siempre intravenoso, no tópico. Ya. Pues, ya. Y doctor González también. Ahí en el micrófono. In the microphone, please.
Buenos días. Gracias a Jorge por su pregunta. Yes, glutathione has become very controversial globally because of the intravenous use of glutathione, which has led to the FDA removal of glutathione for skin lightening in many countries. In the US, glutathione injections have now been banned. In the Philippines and in Singapore and in Thailand, there have been multiple cases of Stevens-Johnson syndrome, sepsis, and death because of intravenous glutathione. And many of these trends are happening, as Jorge Ocampo said, because patients with especially darker skin type patients in many cultures want their skin to be lighter and more fair, because in many cultures, the lighter and more fair your skin is, the more beautiful and more higher status you have in that culture. And unfortunately, this has become a dangerous trend. We, of course, see it with topical steroids, the same thing, with mercury, with arsenic, with all of these dangerous lightening agents. But I think it's very important for us as dermatologists to make sure we advocate our patients to not use something like glutathione, because there is no evidence. There is no scientific, FDA-approved, any randomized double-blinded placebo-controlled trials for glutathione injection or IV.